Para volver a ver a esta imagen habrá que esperar. La inestabilidad política y el adelanto electoral en Cataluña obliga al gobierno a renunciar a los presupuestos generales para este 2024. Una prórroga que afecta también a Canarias, que teme perder 450 millones de sus cuentas. Que hubiera que modificar del presupuesto ya en vigor hasta 450 millones de euros que ya están en el presupuesto de este año, que ya están en las consejerías, tener que hacer una modificación a la baja de esos importes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa prórroga en los presupuestos ha dejado en un segundo plano la aprobación hoy en el Congreso, Silvia Mascareño, de la ley de amnistía. Sí, esa prórroga de las cuentas y lo que eso supone para la estabilidad de la legislatura deja en un segundo plano la aprobación de una de las leyes clave de los últimos meses. Hoy se ha aprobado aquí en el Congreso la ley de amnistía con 178 votos a favor y 172 en contra. Un día importante para la democracia y para la causa de la justicia i per a restaurar la justícia allí on ha prevalecido la injustícia. D'igual a igual, i el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país, de Catalunya. Ya son 6 días de búsqueda de los menores que desaparecieron el pasado viernes en el Confital, en Gran Canaria. La marea baja ha permitido intensificar esa búsqueda a pie por la parte más baja de la costa, hasta ahora cubierta de agua. El municipio de Pájara, pionero en regular el alquiler vacacional en Canarias, han incluido dentro de su plan general las viviendas vacacionales. Ahora hay localidades como Morrojable o La Lajita donde no se van a poder instalar viviendas vacacionales. La idea es equilibrar a los residentes y a los turistas. La persona que ha denunciado a Rafael Hernández, presidente de COAC Canarias, y a otras 4 personas más por presuntamente llevar a trabajar a menores migrantes a su finca, aporta una conversación telefónica con el secretario técnico de la COAC, que también está siendo investigado. Lo de que hayan ido a trabajar, yo no me... que haya sido una vez, 2 veces, pero no creo que... Oye, que no puede ser que hayan estado yendo un montón de veces. Quien viene al médico no tiene por qué tener la calle cerrada. Ya han oído a Pepe Damaso. El artista se sumaba hoy a una concentración de vecinos de la isleta Las Palmas de Gran Canaria que rechazan el cambio en la vía de acceso al centro de salud del barrio. Dicen que las obras de la Metro Guagua les está complicando la vida. El invierno en Canarias ha sido el más cálido desde que hay registros, con una anomalía de 2,5 grados por encima de la media. También ha sido el más seco, solo llovió el 28% de lo esperado. En el 85% de los días nos acompañó la calima y ocurrió un hecho insólito. Por primera vez en los últimos 108 años no nevó en Izaña. El invierno más cálido desde el año 1961 y además parece que la primavera va a seguir con la misma tendencia. De cara a mañana veremos menos nubes que hoy, disfrutaremos de una tarde soleada y comenzarán a subir las temperaturas. Termómetros que de cara al fin de semana se podrían poner por encima de los 30 grados en algunos puntos del archipiélago. Todos los detalles, como siempre, luego en el espacio del tiempo. El terremoto político de ayer, con el adelanto electoral en Cataluña, ya tiene sus primeras consecuencias. Los presupuestos generales del Estado, Silvia Mascareño, se prorrogan. Sí, Sánchez tira la toalla y renuncia a sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado, pero eso no es solo una noticia política, tiene impacto directo en las arcas de Canarias. El Gobierno de Canarias ahora tiene que hacer números y los primeros cálculos dejan en el aire unos 450 millones de euros de entregas a cuenta, es decir, dinero comprometido con distintas consejerías, pero también quedan pendientes otra serie de inversiones que tenían que estar incluidos en esos nuevos presupuestos y que ahora intentarán salvar por otras vías. Hoy, precisamente, el presidente del Gobierno de Canarias estaba aquí en Madrid manteniendo reuniones con distintos miembros del Ejecutivo de Sánchez. Entre otros objetivos, se busca un plan B para que todo ese dinero llegue al archipiélago. El anuncio de la prórroga de los presupuestos pillaba a parte del Gobierno de Canarias en Madrid, inmersos en reuniones técnicas para otros asuntos. De hecho, este jueves hemos podido ver al presidente de Canarias en el patio del Congreso antes de que empezara la sesión. En un primer análisis, el Ejecutivo canario advierte que 450 millones de euros que vienen del Gobierno estatal en los presupuestos quedan en el aire. Que hubiera que modificar del presupuesto ya en vigor hasta 450 millones de euros que ya están en el presupuesto de este año, que
que ya están en las consejerías, tener que hacer una modificación a la baja de esos importes. Como verás, son muchísimas las incertidumbres. Dentro del hemiciclo, incluso la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha mostrado su preocupación por esa prórroga presupuestaria. No es cierto que no pase nada por prorrogar los presupuestos. Hoy muchos ciudadanos canarios, entre otros los afectados de La Palma, se preguntan qué va a pasar. El otro socio de gobierno del Ejecutivo, el Partido Popular, asegura que esto va a suponer menos dinero para Canarias. Lo primero que va a pasar es que seguiremos siendo ciudadanos de segunda, porque hay otros que son los que deciden cuándo, cómo y cuánto nos corresponde a los demás. Y son, en este caso, partidos como Junts. De otro lado, la ministra de Hacienda ha intentado tranquilizar a los grupos parlamentarios y asegura que los preacuerdos servirán para el presupuesto de 2025. Coincide con ella el delegado del Gobierno en Canarias. Todos esos preacuerdos, incluso algunos nos han dicho, oye, que sirva de base para el siguiente acuerdo. Veremos qué partidas se pueden salvar en esos presupuestos prorrogados. Las reuniones de los próximos días serán decisivas para revertir los efectos de la prórroga presupuestaria. Pero al margen de la prórroga de esos presupuestos generales del Estado, la imagen política del día es esa votación y aprobación de la ley de amnistía, una ley la más polémica de esta legislatura, pero sin duda la clave de esta legislatura. Ha salido con 178 votos a favor y 172 en contra. Ahora la norma tiene que ir al Senado, donde el Partido Popular, gracias a la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta, ya ha advertido que va a retrasarla al menos 2 meses. Así que estará aprobada y en vigor en torno al mes de junio. Sea como sea, los independentistas están satisfechos porque sale adelante una de sus exigencias, una de las claves para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Mientras tanto, la oposición critica duramente esa decisión del Gobierno. Pérez Castejón, Pedro. Valido García Cristina. No. Hoy se votaba lo que lleva meses acaparando la actualidad política. Ley orgánica de amnistía. Donde no ha habido dudas entre los que defienden que esto no supondrá una reconciliación. Señores del Gobierno, señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión. En nuestra negativa a una ley que tiene muchas aristas injustificables. Ni siquiera está aquí para presenciar el pago de su investidura. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite, no tiene ningún principio. Y los que lo ven como la única salida, Pedro Sánchez llegaba avanzado el debate antes de la votación. Por eso ha sido el socialista Pachi López el encargado de defender esta ley. Los socialistas hacemos política para resolver problemas, para superar conflictos, para reconciliar y para convivir. Y votar en contra significa utilizar el pasado. Y donde también pudimos ver al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Es un día importante para la democracia y para la causa de la justicia. Mientras que Junts aclara que este no es el punto final. El nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país, de Catalunya. A la salida, Sánchez sin pronunciar palabra, pero con una gran sonrisa, porque los 178 votos a favor, 172 en contra y ninguna abstención hacen que salga adelante la ley de amnistía. Baja en Canarias el IPC, el índice de precios al consumo en febrero. Lo hace en un 3,1%. Supone el dato más bajo desde agosto de 2021. Eduardo Pulido. El dato del IPC en febrero es el más bajo en nuestro archipiélago desde el pasado mes de agosto del año 2021. Eso sí, hay subidas significativas en lo que concierne a la tasa interanual. Por ejemplo, el aceite de oliva experimentó un aumento del 67%, el transporte marítimo un 23,1% o los zumos de frutas y vegetales un 18,8%. La población se sigue quejando de que todo está muy caro. Desde hace ya 4 o 5 años somos la más cara. Todo sube muchísimo, incrementa demasiado y si no hay salarios más altos no se va a comprar muchísimo más. La verdad que caro, sobre todo la cesta de la compra y el combustible es lo peor. Que no nos desesperemos porque siempre ponen rebajas.
vendieron un 4,1% más que la última campaña de rebajas de invierno. El mejor dato de toda España está vinculado al flujo turístico. Es una buena noticia. Lo que ocurre es que también hay que ser cautos. Lo que sí sería interesante es que por parte del Instituto de Estadística de Canarias hiciera, digamos, desagregar esas ventas y ver qué es lo que corresponde, por ejemplo, a gasto local, a gasto de familias canarias y qué parte corresponde a gastos turísticos. Uno de los retos de las zonas comerciales canarias es desentrañar el comportamiento de ese consumidor local, conocerlo para motivarlo a comprar en el comercio de calle. Junto a las ventas suben los precios, un 5,4% en las islas. Aunque ha sido todo lo bajo que ha sido posible, no ha habido unas grandes ofertas como a lo mejor podían encontrarse otros años, porque la campaña de Navidad ya vino caracterizada por unos precios bajos. Las ventas han permitido mantener los puestos de trabajo con un incremento del 3% con respecto a enero de 2023. Esta semana ha sido noticia la naviera Armas, un comunicado de la compañía suprimiendo el trayecto con la península por el puerto de Huelva y unificando sus operaciones a través de Cádiz ha activado la alarma entre los trabajadores que temen reducciones en las operaciones. Lo vemos en este gráfico. Una de ellas es la posible venta del barco Volcán de Taburiente, que es el que hace la ruta entre Tenerife y La Palma. Otro sería el cierre del trayecto entre Gran Canaria y Morrojable en Fuerteventura de lunes a viernes. Y el último sería ese cierre de la ruta entre Huelva y Canarias y la unificación de las operaciones a través del puerto de Cádiz. El comunicado de Armas llegaba esta misma semana. La naviera anunciaba su último movimiento. Abandona el puerto de Huelva, donde operaba desde 2011, y unifica sus operaciones a través de Cádiz, concentrando en ese puerto carga y pasaje. El cambio se hará efectivo el 19 de abril y ya ha puesto sobre alerta a los trabajadores. Nosotros ya llevamos tiempo atentos a los acontecimientos de Naviera Armas, porque desde que están con las reestructuraciones que han habido, cambios de dirección y demás, estamos pendientes porque estamos ahí en que si venden la empresa o no la venden. Esto llega tras el plan de rescate que ha sufrido la compañía años después de haber comprado Transmediterránea. Además, con cambio en el accionariado, ahora mismo en manos de un grupo de inversores con la familia Armas con una participación minoritaria. Hay otras decisiones que afectan a las islas, como la salida a la venta del barco Volcán de Taburiente que une Tenerife con La Palma. Los transportistas de La Palma esperan que otras compañías cubran el hueco. El problema real que podemos ver es que quizás si realmente se produce ese momento de que se quite el barco del servicio o no se sustituya hasta que otra compañía afronte ese lugar, pues ahí puede estar el desabastecimiento momentáneo. Sabemos que hay detrás compañías que están interesadas si realmente el rumor se confirma por parte de Naviera Armas. Y además se encuentra la supresión de trayectos que ha llevado a cabo la naviera entre Morrojable y Gran Canaria de lunes a viernes. Las próximas semanas serán decisivas. Cambiamos de asunto. El debate de la nacionalidad ha finalizado con la votación de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios. Una sesión que ha servido para que cada formación posicionara su punto de vista sobre estos días de debate en la Cámara. La tercera jornada de pleno comenzaba con las propuestas del Grupo Parlamentario Nueva Canarias solicitando más autogobierno, bonificación del combustible también para Lanzarote y Fuerteventura y con una denuncia de su diputada por la ausencia de mujeres durante el debate. No ha sido el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, no. Este ha sido el debate sobre el estado de la nacionalidad de los canarios, porque las Canarias hemos sido expulsadas del debate. Los grupos que apoyan al Gobierno, Agrupación Erreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera, han destacado el consenso para que las propuestas presentadas representen a todas las islas. Y en el debate de la nacionalidad, es donde se ve que hay un modo canario de hacer política, porque podemos llegar a acuerdos, podemos hablar todos en los mismos términos propositivos y positivos. Por mucho que nos empeñemos en destrozarnos políticamente unos a otros, todo ese tiempo que perdemos no solo lo perdemos nosotros, sino que se lo estamos haciendo perder a la ciudadanía canaria. Los grupos que forman el Gobierno expusieron sus retos o objetivos con críticas a la gestión del anterior Ejecutivo. Y lo último que nos hemos enterado, también el caso Coldo, donde dirigentes socialistas llamaban a presidentes de gobiernos autonómicos para que comprasen mascarillas a empresas amigas para llevarse comisiones en los horarios públicos. Tras escuchar el balance de estos 8 meses de gobierno, ahora sí podemos decir que es una gestión basada en hechos, en trabajo y en cambios perceptibles.
Desde Vox han propuesto derogar asuntos que tienen que ver con la Agenda Canaria 2030, mientras que desde el PSOE las propuestas cuestionaban los avances puestos en marcha por el Ejecutivo Regional. En el ejercicio con el mayor presupuesto de la historia de Canarias, un incremento de 1.100 millones de euros, llegada de fondos europeos excepcionales. Faltaría más que no hubiera ningún avance. Que usted sea la última vez que utiliza la palabra trama para referirse al Partido Socialista en Canarias, porque no hay ninguna persona del Partido Socialista en Canarias imputada o investigada por la compra del material sanitario. El debate de la nacionalidad finalizaba con las propuestas votadas en 16 bloques, que obtuvieron el respaldo en 11 de ellos, mientras que fueron rechazadas las incluidas en 4 bloques. Por parte de la agrupación socialista Gomera Hoy ha comparecido en los juzgados de Recife la conductora investigada por el atropello múltiple del pasado lunes en Playa Blanca, que acabó con la vida de un bebé de 5 meses y causó lesiones a 6 personas. No pudo declarar por un ataque de ansiedad. Por el momento queda en libertad provisional como presunta autora de un delito de homicidio imprudente y otros de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En Gran Canaria continúa la búsqueda de los 2 menores desaparecidos en el Confital hace 6 días. Con la bajada de la marea, hoy se ha podido rastrear Yamina Ortega, la parte baja de la costa. Así es, con la marea baja, la Policía Nacional ha intensificado las batidas a pie por la parte más baja de la costa. De momento la búsqueda no ha dado resultado, pero las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables. Los GEA siguen realizando inmersiones en la zona de la Hondura y de Roque Ceniciento, punto de la costa del Confital, donde se encontraron las pertenencias de los 2 menores, mientras el resto del operativo estudia las corrientes para realizar búsquedas en otros puntos del litoral. Saben que trabajan a contrarreloj. Mañana se cumpliría una semana desde que desaparecieron los 2 menores. Se trabaja sobre la hipótesis de que fueron arrastrados por el oleaje mientras pescaban. Estar en la mar, de cierta manera, algo mucho más tranquila, pues nos permite, tanto desde tierra con prismáticos, el dron directamente, la localización y observación a las aeronaves. Incluso ahora mismo los GEAs de la Guardia Civil se han aproximado a 2 puntos en concreto, porque desde aquí, desde tierra, había dudas y han verificado que no, que son residuos, pero seguimos en ello. Las imágenes de decenas de coches aparcados sobre las dunas de Famara se repiten casi a diario y se agravan durante los meses de verano. Para tratar de evitarlo, la Demarcación de Costas de Canarias ha reinstalado varios carteles en la playa para informar de la normativa que prohíbe aparcar sobre el jable o acampar en la zona. Alberto Fabricio. Este espacio protegido como parque natural lleva años sufriendo las consecuencias del crecimiento demográfico, el turismo de masas y la llegada de coches. Como tú dices, ahora la Demarcación de Costas de Canarias ha reinstalado varios carteles en la playa de Famara y en la zona de La Santa para informar de la prohibición de aparcar sobre el jable. Sin embargo, mantiene la posibilidad de estacionar sobre el asfalto en la vía que conecta Caleta de Famara con los bungalows de los noruegos. En esta línea, Costas, al tratarse de un dominio público marítimo terrestre, ha insistido en la prohibición de acampar en este espacio. Además, la señalética también ha resaltado la prohibición de verter residuos en el lugar, como ya viene ocurriendo en Los Socos, donde se puede encontrar de forma recurrente plásticos y latas. Pájara es el primer municipio de Canarias en regular el alquiler vacacional. Cuenta con la mayor planta hotelera vacacional de Fuerteventura y al mismo tiempo convive con más de 22.000 residentes. En las calles del centro de Morrojable se unen las residencias de los vecinos de siempre con el turismo que elige alquiler vacacional. Los comerciantes de la zona celebran la regulación de esta modalidad turística. Yo estoy en busca de barberos que vienen de otras islas o de otros países incluso y no encontramos alquileres. Beneficia a unos y a otros los empeora porque se tienen que ir de aquí de la isla y es una pena porque no hay profesionales. Desde el ayuntamiento insisten que el nuevo plan general tiene como fin regular, no prohibir y fomentar turismo de calidad. La localidad de La Lajita es una de las zonas donde a partir de ahora no se podrán instalar nuevos alquileres vacacionales para proteger el uso residencial de las viviendas actuales y futuras. Queremos recalcar que nosotros no demonizamos el alquiler vacacional, no estamos diciendo eso, pero sí necesitamos regularlo. Lo que le gusta al turista es venir a nuestro municipio y que no se pierda
la entidad, bueno, el vecino, el marinero. Limitar las licencias nuevas en determinadas zonas no ha gustado a los miembros de la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias. Está considerado como una regulación genérica que es excluyente en determinadas zonas y que por tanto pues ha sido impugnado en estos momentos. Este nuevo plan general convierte a Pájara en el primer municipio de Canarias en regular la vivienda vacacional. Aún quedan meses para que comiencen a llegar las reservas. Pero el que será el primer hotel emblemático en pleno casco antiguo de Teror comienza a levantarse. Tiene parte de restauración en la primera planta y parte de ocio en la última. El hotel, que era ubicado en esta antigua casona del siglo XIX en plena plaza de Teror, contará con 8 habitaciones, una de ellas suite, un restaurante y además solarium. La reforma integral del inmueble, que antaño fue conocida como la Casa de los Hernández, se llevará a cabo respetando sus elementos históricos y arquitectónicos. Se mantendrán intactos el suelo y puertas de tea o los arcos de piedra. Que de verdad confiamos en la posibilidad de que aquí también se alojen turistas. Eso va a servir para que conozcan un poquito mejor nuestras costumbres, eso va a servir para que el dinero que genera la industria turística se reparta. La reforma cuenta con un presupuesto que roza el 1 millón de euros. La primera fase del proyecto acabará en 10 meses. Luego el ayuntamiento sacará a licitación su explotación. Haya gente particular que también invierta en Teror en hacer cositas como esta, tanto viviendas vacacionales como algún hotel rural, que nos vendría bien para atender a los visitantes que llegan a Teror. Y cuyo despertador será 100% canario. Seguimos en Gran Canaria. Un día después del desalojo de un edificio en vecindario por un incendio, volvemos a ese punto. Los vecinos dicen que no era el primer incidente que se producía en ese edificio ocupado por unas 50 personas y propiedad de un fondo buitre. La noche transcurría con tranquilidad y las personas que vivían en el interior de este edificio, entre 40 y 50 personas, abandonaban también la zona. Pese a ello, ha permanecido custodiado hasta hace apenas unas horas por agentes de la policía local. El inmueble ya ha sido tapiado, solo queda por tapiar uno de los locales de la planta baja. Se decidía llevar a cabo esta medida, el desahucio y luego el tapiado, porque la basura que se encontraba en el interior de este edificio alcanzaba el 1 metro de altura y no cumplía con las condiciones de salubridad. Los vecinos llevaban 12 años denunciando esta ocupación y sus moradores además tenían pinchada la luz de la calle y cogían también agua de los parques de la zona. Ninguno de ellos, nos dicen desde el ayuntamiento, ha solicitado ayuda a servicios sociales para obtener un recurso habitacional. La celebración del carnaval en su día y las obras de la Metro Guagua han dejado a los vecinos de la isleta en Las Palmas de Gran Canaria únicamente con 2 accesos a la autovía Gran Canaria 1. Denuncian que además afecta al acceso al centro de salud y a otros servicios. María Mendoza. Cuando finalicen estas obras de la Metro Guagua, esta calle José Guerra Navarro de la Isleta se convertirá en una vía de un único sentido para el tráfico. Los vecinos denuncian que esto supone un grave perjuicio porque complica la entrada y salida a servicios esenciales que hay en la misma calle, como el centro de salud o un centro de mayores. Para que se hagan una idea, coger un taxi, nos cuentan, les cuesta entre 9 y 10 euros, son unos 6 euros más que habitualmente, porque tienen que ampliar el recorrido. Reclaman al ayuntamiento que tenga en cuenta la movilidad del barrio y que esta vía finalmente sea de doble sentido. Y el que se opone sin dar explicación es urbanismo. La podemos liar bastante gorda. Y lo vamos a hacer si no tenemos respuesta. La mayoría son personas que solamente tienen a veces hasta una paga no contributiva, que tengas que coger un taxi y llegar hasta el Arsenal para venir para acá. Quien viene al médico no tiene por qué tener la calle cerrada. Nueva huelga en varios aeropuertos alemanes, incluido el de Berlín. El personal de seguridad reclama mejoras salariales y después de 5 rondas de negociaciones no ha llegado a un acuerdo con la empresa. Se han cancelado más de 580 vuelos, afectando a 90.000 pasajeros y pasajeras.
El ultraderechista Wilders renuncia a ser primer ministro de Países Bajos por falta de apoyos. A pesar de haber ganado las elecciones en noviembre, el líder del Partido por la Libertad admite que no puede capitanear una coalición de gobierno tras 4 meses de bloqueo en las negociaciones. El denunciante de un delito de presunta trata de personas que ya investiga la Fiscalía y en el que estarían involucrados Rafael Hernández y otras 4 personas más, ha aportado una conversación telefónica con el secretario técnico de COAG, Manuel Redondo. Según el denunciante, fue la persona que accedió a montar el falso expediente de los menores migrantes. El denunciante del caso de presunta trata de personas en el que se investiga a Rafael Hernández, presidente de la COAG, también aporta un audio con otro de los investigados, Manuel Redondo, secretario de COAG, y la persona que, según el denunciante, falsificó un expediente para hacer creer que los menores el día de la inspección hacían un curso. Sé por las palabras de Manolo que él se negó en un primer momento y ante la insistencia de Rafael y la promesa de que solo había sido una vez y que habían estado solo 3 horas, al final cedió. Había que hacer una cosa que a mí no me gusta. Si a ti no te gusta, a mí ponme al mismo nivel. No sería justo que se venga abajo un proyecto, que se venga abajo una selección. Por un día, en un momento concreto, de unos chicos que están yendo más veces, la inscripción va a acabar yendo. En uno de los mensajes de los internos, él habla de que él fue al menos 5 o 6 días, estaban de sol a sol y que le pagaban 25 euros al día. Lo de que hayan ido a trabajar, yo no me, que haya sido una vez, 2 veces, pero no creo que no puede ser que hayan estado yendo un montón de veces. Lo siento mucho por él porque me parece buena persona y creo que ha sido engañado por Rafael, pero también es verdad que pues tiene cierta responsabilidad porque al final cede. Manuel Redondo ha dicho a Televisión Canaria que de momento prefiere mantener silencio. Hablamos ahora del tiempo. El invierno climático abandona Canarias casi sin dejarse sentir. Ha sido el más cálido y el más seco desde que hay registros en 1961. Y el futuro no parece nada alentador. Tiene más datos Nacho Cabrera. Nunca antes había habido un invierno tan cálido en Canarias desde que hay registros con temperaturas récord para esta fecha. La temperatura media se situó en casi 18 grados, 2,5 por encima de la media. Invierno extremadamente cálido, pero también escaso en precipitaciones. Solo 36 milímetros de los 130 previstos, o lo que es lo mismo, solo llovió el 28% de lo esperado. Lo que no faltó fue polvo en suspensión. Solamente hay 12 días sin calima. Eso supone que el 85% del invierno hemos tenido aerosol desértico en nuestro entorno. Un trimestre que deja un hecho insólito. La primera vez en 108 años que no hay acumulación de nieve en las cumbres de Tenerife. Es el segundo invierno donde más se ha dejado ver el sol. Hemos tenido 741 horas de sol. En el mar se ha alcanzado la temperatura más alta registrada en un invierno, casi 22 grados, 1,5 por encima de la media. La primavera llega el 20 de marzo con más de lo mismo. Hay una alta probabilidad que acabe siendo cálido, en cuanto a precipitaciones marca normalidad. Y el futuro complicado. Periodos más cálidos, a olas de calor que puedan ser más extensas y más duraderas, que las precipitaciones en nuestra región desciendan entre un 7 y un 10% de aquí a 2050, que la temperatura del agua del mar sigue incrementando. Y todo en el territorio más vulnerable del país frente al cambio climático. La reconstrucción agrícola de La Palma da un paso adelante con la aprobación del decreto que regirá cómo se llevará a cabo este proceso. Un documento que, según la mayoría de las cooperativas del Valle de Aridane, es mejorable. Confían en que sus peticiones sean escuchadas y se incluyan en el trámite parlamentario. Que sirviera para planificar una agricultura más moderna y dotada de todos los servicios necesarios. Estas eran las principales demandas que los agricultores esperaban que incluyera el decreto de reconstrucción, el cual afirman que deja fuera afectados e incentiva el abandono. Este decreto que dice que cada uno haga en su sitio, en su finca, que se le pagará, yo no digo que no, pero está claro que hay varios aspectos que no entendemos. ¿Cómo se van a llegar a la finca? Porque el primero, el que está al borde de la colada, sí que va a llegar, pero y el siguiente, el otro, el que está al medio de la colada, ¿cómo pretende llegar a la finca? ¿Cuándo va a poder llegar a la finca? ¿Y quién va a hacer esas vías? Consideran que no se han tenido en cuenta las alegaciones realizadas por la mayoría de cooperativas de la zona afectada. Un pequeño matiz con respecto a lo que dice que se puede reparcelar un grupo de agricultores a través de las cooperativas y que al final
lo asistirá el Gobierno canario, ¿no? Nosotros le dijimos en esa alegación que el Gobierno canario fuera el que de motu propio hiciera esas reparcelaciones. Desde el sector esperan que este decreto se mejore una vez comience la elaboración de la ley tras su paso por el Parlamento y la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos políticos. Nosotros permitimos también... El Gobierno canario pedirá al Estado aumentar la cuota al atún rojo y a la tuna en Canarias. El consejero del área defiende la pesca que se hace en las islas artesanal y sostenible. Cuando digo sostenible y artesano es que en Canarias los tunidos se pescan una línea, un anzuelo y un pescador si pica. En ninguna otra parte de España se pesca así, se pesca con masas, con mallas o con redes de arrastre, con lo cual en Canarias está demostrado científicamente que los pescadores nunca pondrán en riesgo ninguna especie de túnido, aunque todos saliéramos todo el año a pescarlo. En sintonía con el plan de actuación ante la crisis hídrica de Tenerife, la presidenta del Cabildo ha visitado la desaladora del Valle de Güímar. Mediante el convenio firmado con el municipio se pretende ampliar la capacidad de actuación de esta maquinaria. Laura Pérez. Esta es una de las 5 desaladoras portátiles que el Cabildo Insular de Tenerife ha habilitado para afrontar la crisis hídrica que vive la isla. Como esta, se están llevando a cabo 34 actuaciones más. Esta en concreto tiene un convenio de 7 millones de euros que dicen permitirá liberar de los vertidos al mar y que pretende garantizar el consumo de agua del municipio. Se han ampliado además las capacidades de desalación de todas las desaladoras. Con esta obra se van a acabar los vertidos y además nos va a permitir poner mucha más agua tratada a disposición del municipio. Este problema va a pasar a la historia generando producción, generando agricultura, generando economía alrededor del agua. Desde hace 2 años esta empresa, Coca-Cola, se ha comprometido con la sostenibilidad y devuelve el 100% del agua utilizada en sus plantas de forma regenerada. Nos comprometemos a devolver el 100% del agua que nosotros embotellamos a nivel mundial y por eso estamos desarrollando dentro de España 12 proyectos medioambientales que tratan de devolver agua a la naturaleza o proyectos de regeneración de agua, como es el caso de los 2 proyectos que tenemos abiertos en la isla de Tenerife. Que consiste en derivar el agua residual de la fábrica hacia estas depuradoras de Valle de Guerra y de Punta del Hidalgo para que sea utilizada para el riego. Una colaboración público-privada que también participa el Consejo Insular de Aguas y TEC de Agua. Las 2 se han desarrollado unas tecnologías muy modernas de filtración del agua que permiten que ese agua esté depurada con la calidad suficiente para proveer de agua a agricultores de la zona y que rieguen con ella sus cultivos. Sectores industriales como este aportan a la agricultura caudal necesario para que mantengan su producción en un momento crítico para la isla con la declaración de emergencia hídrica. El Cabildo de Fuerteventura firma un nuevo contrato de gestión del complejo ambiental de Zurita por 8 millones de euros. La nueva empresa, que comenzará a gestionar el espacio el próximo 1 de abril, pretende duplicar el personal. Esto permitirá hacer una separación de residuos más eficiente y, según empresa e institución, será un paso más para la sostenibilidad de la isla. La población ya se estaba concienciando y esperamos que con este nuevo contrato que empieza a partir del 1 de abril la nueva empresa, pues vaya mucho mejor y que Fuerteventura realmente sea una isla más sostenible. Muy comprometido con todos los objetivos que se han planteado para la gestión de los residuos en la isla. Y un apunte político. Los 2 concejales socialistas de San Mateo, en Gran Canaria, ya ejercen en la oposición. El edil destituido asegura que aún no tiene una explicación del cese por parte del alcalde, que dirige ahora un gobierno en minoría. Que la ciudadanía de la Vega de San Mateo merece explicaciones cuando se cesa a un teniente alcalde y a un concejal. Vamos a aprobar los presupuestos que ya teníamos pactados porque estamos aquí para dar estabilidad y vamos a aprobar todo lo que sea positivo para el municipio. Pero sí es cierto que es muy preocupante porque por mucho que digan que se puede gobernar un municipio en minoría con solamente 5 concejales, ya se demostró los 2 primeros meses que no es posible. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19.
Así anunciaba Pedro Sánchez el inicio del confinamiento por el virus del COVID y que arrancó tal día como hoy hace 4 años. Empezó por 2 semanas y se alargó casi 2 meses en los que vivimos un alto en nuestras rutinas. 4 años después, muchos lo tenemos muy presente. Fue un 14 de marzo cuando empezamos a escuchar muchas cosas que no oímos habitualmente. Escuchamos el silencio de las calles. Fueron 58 días encerrados que nos dejaron oír a toda esa fauna que fue conquistando el lugar que era suyo. Nos sorprendimos cuando algunos se acercaron a nuestras playas, como si las playas fueran nuestras. En esos casi 3 meses nos reinventamos. Se fueron los turistas y nos quedamos solos. Según algunos estudios sociológicos, casi 3 de cada 4 españoles cambiaron sus hábitos de compra. ¿Y cómo no hacerlo? Hacer la compra y sacar al perro fue la excusa que la mayoría tenía para poder salir de casa. Al menos un rato. Hubo mascotas agotadas de estar en la calle y supermercados que agotaban sus existencias. Los repartidores fueron trabajadores esenciales con sus contratos por horas. Nos toca aprender a trabajar desde casa. Lo hizo casi un 30% en España. Según datos ministeriales, eso abría una brecha de género, sobre todo para las mujeres que trabajaban desde casa y en casa. No fue la única brecha. Mientras muchos cosían en sus hogares mascarillas para regalar, otros se cosían comisiones que ahora se están destapando. Casi la mitad de nosotros, dicen las encuestas, pensó que saldría mucho menos a bares y restaurantes. Y ya nos arrepentimos incluso de haber pensado eso. También 1 de cada 2 de nosotros pensó que seríamos mejores personas, como si nos fuéramos a vacunar también contra todo mal. Quizás aquellos aplausos, aquellos trabajadores esenciales de todo tipo, agotados, aquellas lágrimas, creímos que no iban a olvidarse y ahora solo los recordamos en días como este. Hemos dejado de aplaudirnos y todo parece caer en el olvido, excepto para aquellos familiares de los más de 40.000 muertos, según estadísticas oficiales, en los primeros 3 meses de confinamiento, 20.000 de ellos mayores en residencia. Pero todo aquello fue hace ya 4 años. Encuentro de la Mesa Municipal de Salud de San Sebastián de la Gomera para analizar las acciones en materia de salud física y mental de la población. Una iniciativa que busca mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía. El 23% de los gomeros tiene más de 65 años, lo que supone un incremento en las probabilidades de padecer enfermedades como la demencia o el Alzheimer. Vale, pues queremos hacer un vaciado de propuestas y de recursos que todas las asociaciones y entidades que participan tienen e intentarlas a través de las redes que lleguen a la ciudadanía. Detectar a una persona con demencia es un paso muy importante, sobre todo porque en muchas ocasiones, debido al desconocimiento de la enfermedad, se suele confundir con un envejecimiento normal. Sanidad presentó hoy en el Senado su plan antitabaco que propone prohibir fumar y vapear en más espacios, más sanciones y subida del precio del tabaco. Los sanitarios advierten de los riesgos de los vapers para la salud. Aunque muchos puedan pensar que este gesto es menos perjudicial para la salud, los sanitarios afirman que ese vapor que sale de un cigarrillo electrónico contiene nicotina y otras sustancias tóxicas y adictivas. Hemos comprobado que incluso vapers que se venden como sin nicotina, cuando se analizan sí tienen nicotina. Realmente es un esfuerzo de las tabaqueras para mantener clientes enganchados a su producto adictivo. Y cada vez son más los jóvenes que cambian el tabaco por este sistema o quienes combinan ambas opciones. No son nada sano, evidentemente. Hay gente que defiende que son menos perjudiciales. La realidad es que es la forma de seguir enganchando la nicotina a gente joven muchas veces. Estamos viendo en nuestras consultas gente que viene a deshabituarse de los vapers. La mayoría de los fumadores sabe que fumar, sea como sea, afecta a su salud con problemas pulmonares o enfermedades cardíacas. Creo que lesiona menos, por lo menos es lo que a mí me parece. Lo he probado porque me gustan los sabores, pero lo que me he dado cuenta es que los niños hoy en día están fumando mucho de eso. Al final es igual de malo que el tabaco. ¿Y por qué sigue fumando? Porque te engancha. Prefiero más el tabaco, aunque sigue siendo dañino, pero el vapor no va conmigo. Vapor, tabaco o cigarrillos electrónicos, todos incluidos en el plan antitabaco que plantea el Gobierno con nuevas medidas restrictivas y prohibitivas. Bajo el lema Buscando el Norte se celebra en Arucas la muestra de profesiones y enseñanzas de la comarca norte de Gran Canaria. El alumnado, la mayoría de FP, enseña en público lo que ha aprendido y, por qué no, sirve de inspiración para otros jóvenes que buscan su vocación. En esta feria hay futuros técnicos en emergencia sanitaria. Estamos colocando inmovilizadores laterales, o también conocidos como damas de Elche, para evitar que mueva la cabeza hacia los lados. En educación infantil. Está por aquí. Venga. Pueden mover lo que ustedes quieran.
porque me encantan los niños y me encanta la hora de enseñar. En animación deportiva, en anatomía patológica o técnico en dietética. Es la sexta muestra de profesiones y enseñanzas del norte de Gran Canaria. Ellos salen con ventaja porque tienen una formación que les permitirá desarrollar su trabajo en el futuro. Y en un futuro lo que me gustaría es tener mi propio negocio. Panadería, pastelería, algo así más tradicional. Y los del programa de formación adaptada para que ellos tengan una certificación profesional para trabajar. Cómo manejar una herramienta, qué terreno podemos plantarlo. Formación, profesión, vocación. El objetivo es que los alumnos, sin importar los intentos, den en la diana. Según el último informe de PISA, Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de acoso escolar. Para erradicar este tipo de conductas, en La Palma se desarrolla una nueva edición de la Feria Juvenil y Cultural del Paso. Se buscan valientes. Bajo este lema, el reconocido actor y cantante Juan Manuel Montilla, el Langui, habla con los jóvenes del Paso sobre el acoso escolar. Aportar a nuestros jóvenes valores como la empatía, que creo que son fundamentales para que, bueno, el bullying no va a desaparecer. El acoso en general, tanto en jóvenes como en adultos, muy difícil que desaparezca, ¿no? La sociedad tiene que dar un giro de 360 grados, pero sí minimizar el impacto, ¿no? Según el último informe PISA, el 10,2% del alumnado canario de entre 14 y 15 años sufre intimidación, burlas o amenazas, entre otras formas de violencia. Cuidado, no nos olvidemos también de que al final en estas edades en las que son jóvenes, no son mayores de edad, el acosador también no deja de ser otra víctima. Hay algo ahí. Quienes participan de este encuentro lo tienen claro. Esto sí es real porque yo también he sufrido bullying, por eso me tuve que cambiar de clase hace poco. Lleva muchas consecuencias horribles, como que los chicos dejen de ir a sus escuelas o dejen de relacionarse. Este taller está dirigido a sensibilizar acerca de erradicar el bullying a través de la prevención y la educación, enmarcado dentro de los actos de la 19ª edición de la Feria Juvenil y Cultural. El alumnado de 13 centros escolares del municipio de Gran Canaria de Gáldar ha participado hoy en una jornada dedicada al mundo rural. 300 pequeños han podido ordeñar cabras, hacer queso o jugar a la bola canaria. Este jueves el alumnado de Gáldar ha cambiado el timbre por el bocio. Es la segunda edición de Educa Rural. En vez de ir a la ciudad, que la ciudad viniera aquí a las medianías, y eso fue lo que hicimos. El objetivo principal es lo que están viendo ustedes ahí, que los niños aprendan lúdicamente de alguna forma las tradiciones. Cuando vayamos a saltar, presionamos un poco y nos metemos en el garrote. Al principio es difícil, pero sí es fácil. Me gusta con los burros y me voy a subir otra vez a los burros. Han aprendido a hacer el salto del pastor, jugar a la bola canaria o simplemente tener contacto con los animales. Para algunos es la primera vez que ven una cabra o vaca. Es que si los niños no les enseñan esto, llega el día que la tradición se pierde. Y los niños creen que van al supermercado y ven el bote de leche en el supermercado y ahí está la leche. Es llevarnos el aprendizaje a relacionarlo todo con el día a día. Y entonces siempre la naturaleza, qué mejor recurso que este. Venga, aprieta fuerte. Un encuentro en el que han participado 300 niños y niñas del municipio. Y en los deportes, victoria anoche de Lenovo en la Champions. En el fútbol escucharemos a Jonathan Viera antes del partido con la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, es la primera vez que Viera va a enfrentarse a su ex equipo, a la Unión Deportiva, con otra camiseta. Será este fin de semana con el Almería, el colista de la clasificación. La gran pregunta que nos hacemos todos es si va a ser recibido con pitos o con aplausos. Él, lógicamente, le gustaría y cree que debe ser recibido con aplausos. En el Tenerife, tarjetas, muchas. De hecho, es el que más recibe tarjetas amarillas en toda la segunda edición, el Club Deportivo Tenerife. Y ojo, porque hay 6 jugadores que están apercibidos. O sea, que si ven otra amarilla este fin de semana, se perderían el siguiente encuentro. Jugadores importantes. Y buena noticia, lo decía antes Carolina, en el Lenovo Tenerife, triunfo del conjunto auronegro, que se clasifica ya para los cuartos de final de la Champions. Partido durísimo frente al Carcellac anoche, pero clasificado ya. Y el Gran Canaria también, por cierto, cumple 60 añitos y han presentado camisetas, pues eso, de homenaje. Lo vemos todo en el tiempo en los deportes. Gracias, Armando. Mirada Doc, el Festival de Cine Documental de Guía de Isora en Tenerife, celebra su 17ª edición con una programación internacional y nacional contada en las temáticas sociales. El festival, referente en el cine de no ficción, lleva más de una década
apostando por las creaciones del hemisferio sur. En esta ocasión, el director y cineasta David Baute ha hecho hincapié en la gran cantidad de piezas audiovisuales canarias que se podrán disfrutar durante el festival. ¿Qué tienes a tu lado? Sí, este año llegamos a, si no un 50%, sí muy aproximado de películas canarias con películas internacionales. Esto tampoco es que se produzca de una manera matemática. Hay años que hay menos producción, hay años que hay más producción. Este año ha habido una gran producción y además una buena producción, que tampoco es verdad que a veces se da. Hasta aquí este Telenoticias 1. Regresamos con más información, como siempre, a partir de las 8:30 de la tarde. Buenas tardes.